César Montúfar, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un gusto estar aquí. Los asambleístas de Alianza País están desplegando todas sus energías para lograr que el Pleno apruebe el proyecto de ley de comunicación. María Paula Romo, ex Alianza País, al respecto dejó registrado lo siguiente aquí en Contacto Directo, el día de ayer. Veamos. El proyecto de ley de comunicación lo sabremos el momento del veto. Nadie está negando que el presidente puede vetar. Eso es parte de sus facultades que están otorgadas en la Constitución. La pregunta es entonces con quién se debaten las leyes, porque los acuerdos a los que llegan los colegas del Movimiento País, los dirigentes de la bancada de País, los representantes del movimiento político de gobierno, son acuerdos que ni el propio presidente respeta. ¿Qué es lo que estamos votando? ¿Estamos votando la última versión del proyecto de ley o estamos votando simplemente el borrador para que el veto sea el que defina la versión final? Si a eso le sumamos sus comprensiones cuando las hace públicas respecto de los límites de la libertad de expresión, de opinión, de información, entonces hay una gran preocupación en la Asamblea respecto de qué es exactamente lo que se pretende con la ley de comunicación. Es la voz de la experiencia, de una experiencia de 4 años en el bloque de Alianza País. Ese es el problema central, más allá del contenido del proyecto. Bueno, yo creo que en realidad el proyecto que en este momento se discute, bueno, ya no se discute, se va a votar, es una mascarada, es una máscara. Lo que vamos o entraría en vigencia, si es que la Asamblea se presta, colabora para que este proyecto salga de la Asamblea aprobada, es el proyecto que escriba Rafael Correa. Yo sostengo que ese proyecto o lo va a enviar a la Asamblea para que entre sin la posibilidad, para que el veto entre sin la posibilidad de que la Asamblea se ratifique en su texto original, o si no lo va a mandar a la Corte Constitucional, que es una Corte, como sabemos, absolutamente servil al Ejecutivo. Pero de todas maneras, yo tal vez complementaría lo que dice el asambleísta Romo, en que ya sabemos qué es lo que va a decir el proyecto que escriba Rafael Correa. Yo creo que ese proyecto va a tener por lo menos 4 cosas, que ha sido la política y la estrategia de comunicación del gobierno en perspectiva de controlar la mente y la expresión de los ciudadanos. Primero, va a ser un proyecto que no tenga ningún control a la publicidad, propaganda gubernamental. Un proyecto que va a hacer de los medios públicos medios gubernamentales, al servicio del secretario de Comunicación del gobierno. Va a ser un proyecto que va a establecer un consejo de regulación, que va a ser una comisaría, funcionando como una comisaría de medios, controlado absolutamente por el Ejecutivo. Y va a ser un proyecto que va a establecer un sinnúmero exagerado de obligaciones administrativas para que los medios de comunicación tengan que censurar, autocensurarse, deban callar en perspectiva de no pero ser eso sancionados por el son, Consejo. digamos, especulaciones suyas que tienen fundamentos, obviamente, según los antecedentes de estos 5 años. Pero usted ha venido propugnando el archivo del proyecto de acuerdo a lo que dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se elabore uno nuevo. Entonces, a su juicio, someramente, el proyecto actual, el proyecto andino, el que quieren someter a votación, someramente, dentro de ese proyecto, más allá de lo que pueda resolver el presidente, en ese proyecto, ¿cuáles son las principales incompatibilidades con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos? Estas 4 que le menciono. Mire, es un proyecto que no establece ningún control a la publicidad, propaganda gubernamental, a las cadenas nacionales, que le deja absolutamente libre al presidente de la República y a los funcionarios públicos para invadir los espacios noticiosos, para hacer uso de recursos públicos, incluso para hacer proselitismo político, personal y partidario. Este proyecto, por ejemplo, establece algo que es una invención ecuatoriana, esta idea de que la responsabilidad ulterior, que debe existir, pero en el ámbito civil y progresivamente retirándolo del ámbito penal, se transforma también en una responsabilidad ulterior administrativa. Esto es una barbaridad. Esto lo que hace es darle al Consejo, en manos del Ejecutivo, la posibilidad de sancionar y por lo tanto generar un régimen de autocensura en el Ecuador. Este proyecto, por ejemplo, transforma, mire, este punto es muy importante y poco se ha debatido, a los medios públicos, medios que deben existir en una sociedad ecuatoriana, en cualquier sociedad democrática, en medios gubernamentales, es decir, medios creados por instituciones públicas, dirigidos por los principales de las instituciones públicas, en función de responder y satisfacer las demandas de comunicación de esas instituciones. Y además es un proyecto que a cuenta que aquí hay una gran falacia.
decir que es igualitario, que es democratizador porque pretende dividir el espectro radioeléctrico entre 33 y 34. Pretende de esa manera restringir a 33% el espacio de los ciudadanos para poder fundar medios de comunicación. Entonces, yo creo que los mismos 4 elementos que mencioné, que va a contener, porque esa es la visión, el proyecto del oficialismo, que ha estado presente en el proyecto Panchana, en el proyecto Carrillo, ahora en los proyectos diversos que ha presentado el asambleísta andino, va a estar presente en el veto. O sea que tenemos clara la película y por eso es que la única vía es el archivo. Si es que los asambleístas queremos cumplir con el mandato superior que tenemos, de garantizar el derecho de las personas, de con ninguno de nuestros actos violentar los derechos humanos, la libertad de expresión de quienes nos eligieron, hay una sola vía, la vía del archivo, porque de lo contrario estaríamos prestándonos, colaborando para que este proyecto pueda llegar a Carondelet y por lo tanto venir con el veto. En cuanto a los argumentos de fondo, ya usted ha señalado suficientemente, pero hay otro detalle, respecto a la validez del informe del ponente, el asambleísta Mauro Andino. ¿Tiene usted también reparos legales? Porque ahí también hay otro problema en cuanto al trámite que se ha venido siguiendo y respecto a esto de por qué se somete a votación ese proyecto. Mire, cuando la asambleísta Betty Carrillo era presidenta de la comisión, antes del primer debate, ella planteó al presidente de la Asamblea todo un cronograma y una agenda para la socialización, como suele decir el Movimiento País. Ese cronograma que buscaba visitar diversas provincias del Ecuador no fue aceptado por el presidente de la Asamblea. Cuando era el momento de recoger las opiniones ciudadanas para poder incorporarlos al texto que iba a ser conocido en primer debate y debatido por el Pleno de la Asamblea. Y después, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya terminó el segundo debate, cuando solamente cabe votar, entonces se les ocurre que es la hora de la socialización. Aquí hay un tremendo contrasentido. Es decir, es absurdo que se pretenda, cuando ya terminó el debate legislativo, en este momento comenzar con el recogimiento, la recepción de propuestas ciudadanas. De todas maneras, aquí lo importante es que lo que se está haciendo a través de estos foros es sencillamente maquillando este proyecto de ley. Fíjese la paradoja el día de ayer, que fue el último foro. Mientras nosotros estábamos en el foro, y cuando correspondía al presidente de la Asamblea, sobre todo, y al presidente de la Comisión, estar en el foro para que recoja el debate, el presidente de la Comisión, en cambio, paralelamente, en el mismo momento y de manera paradójica, estaba reunido con el presidente de la República. Es decir, eso demuestra el absoluto servilismo que existe en el bloque de país frente a los dictámenes del Ejecutivo. Mire, estamos ante una situación en que el presidente de la República ha dejado de ser colegislador para convertirse en el único legislador. Me pregunto, ahora, ¿para qué entonces existe la reacción internacional por el juicio contra Diario El Universo? También ahí se expresó por parte de muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales preocupación por este proyecto de ley, pues todo forma parte en definitiva de una política de Estado que se ha venido aplicando en estos 5 años. Entonces, ¿qué reacción puede provocar internacionalmente que la Asamblea apruebe este proyecto y el presidente lo modifique a su medida mediante el veto? Por eso es que yo sostengo que este proyecto no debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, tiene que ser archivado. Ese es el mensaje democrático que tenemos que enviar al país y a la comunidad internacional, que en el Ecuador existe todavía vestigios de democracia que pueden resistir. Esta es una tarea de resistencia para defender libertades fundamentales, resistir este embate autoritario. Mire, el precedente que se crearía hacia otros países sería muy grave. Aquí hay una tendencia mundial, aquí no es únicamente el presidente Correa, es una tendencia mundial de gobernantes con vocación autoritaria, de intentar... Pero más que mundial sería regional, hay por sectores, digamos, o sea, hay en varias partes no solamente, del mundo. Mire, el creador de la franquicia es el presidente Putin de Rusia. Él fue el que comenzó a partir de principios del año 2000 con una política muy similar de acoso a los medios de comunicación. Es decir, esto es una tendencia mundial de regímenes autoritarios. Pero regímenes que se basan básicamente, hay una coincidencia, en una bonanza petrolera. Resulta que todos esos regímenes autoritarios que niegan la libertad de expresión están gozando de altos ingresos petroleros. Entonces, en base al billete se sienten dueños de todo. Exactamente, porque tienen dinero para generar una política de comunicación, para poder incluso mantener y comprar medios, para poder constituir una red de medios llamados públicos, pero en realidad gubernamentales. Pero frente a eso, mire, Alfredo, yo creo que no podemos engañarnos. O hay asambleístas que colaboran con la estrategia gubernamental de imponer esta ley que conculca los derechos fundamentales de las personas,
o hay asambleístas que nos paramos firme y duro y detenemos este proyecto. Aquí, si es que este proyecto no se aprueba, no va a acabarse el mundo, no se nos va a caer la lengua, no nos van a cortar las manos. Lo máximo que dicen es que nos van a destituir. Miren, no tememos a esas amenazas, ha llegado el momento de la verdad. O defendemos la libertad, o defendemos este derecho fundamental de los ecuatorianos, o sencillamente hay una asamblea que baja la cabeza, que está servilmente dispuesta a hacer todo lo que el presidente le diga, que acepta al presidente Correa como el único colegislador. Yo creo que el único camino decente para el Ecuador, el único camino democrático es el primer camino. Hay asambleístas que vamos a estar en esa línea y dicen que la votación va a ser el 10. Yo creo que todavía no tienen los votos y no los van a tener, porque hay una resistencia democrática en el Ecuador y esa resistencia va a prevalecer, Alfredo. Asambleísta, gracias por su